con la columna de Medio Oriente, que hoy viene con una vuelta de rosca, que un poco intercambiábamos fuera del aire, porque tenía mis dudas yo si daba para tratar un tema por otro, o trabajar como... Yo siempre pienso, y un poco lo hablábamos en el taller, en el conversatorio que hicimos en el encuentro de la red, que fue súper interesante y extenso, y un poco hablábamos de eso, ¿no? De que no es solamente lo geopolítico y lo que vemos en términos de geopolítica, es lo que yo siempre menciono en la columna, y también me parece que hay un factor que pocas veces le prestamos atención, que yo lo he visto igual, no solamente con el tema que voy a hablar ahora, sino con muchos otros temas, que tiene que ver con una construcción desde los multimedia, desde las series televisivas, desde las películas y demás, que abonan positiva y negativamente o sea, digo, a veces visibilizando y otras invisibilizando lo que sucede en diferentes territorios, ¿no? Y me viene sucediendo hace ya bastante tiempo, yo soy bastante consumidora de series, de futuros distópicos. Cuando no estábamos en pandemia, quiero decir que en pandemia creo que vi todas las versiones y cosas similares a Legalmente Rubia, no lo voy a meter, no quería ver nada distópico que hablara de cosas pandémicas, pero bueno, ya volvió al ruedo y me pasó algo muy, no sé si decir loco, pero sí bastante frustrante, que tiene que ver con que todas esas series de supuestos futuros distópicos, o sea, no reales en la actualidad, de verdad estaban sucediendo. Pero al margen de eso, porque digo, digamos, es la industria que nos vende eso, también un discurso donde mucha gente te recomienda un algo y dice, sí, no, mira esa serie que es un futuro distópico. Y entonces quería como hablar de eso, qué es futuro distópico versus qué sucede en la realidad. Y no tuve mejor idea que en tiempos de todo lo que viene pasando, y todo el discurso tan particular que estamos viviendo en este momento en nuestro país, no tuve mejor idea que ver Los Cuentos de la Criada. Puedo decir que es una muy buena serie, pero creo que no era el momento para ver tanto drama y crueldad. Pero Claro. sí, a medida que sí, yo en un momento decía, bueno, ¿cuándo viene el opositor? 3 temporadas y media estuve Nunca así. llega, ¿viste? Es un Claro, bajón tras otro voy bajón. la 5.ª temporada y estoy en la misma, en un poquito menos de depresión que las primeras, pero sí me empezó a hacer mucho ruido que cuando la serie salió y durante los últimos años mucha gente la recomendó, me la recomendó, y todos hablaban de esta serie de futuro distópico que hablaba desde unas perspectivas feministas, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalles si estoy de acuerdo con qué tan feminista o no es, pero sí me hizo mucho ruido que todo lo que yo veía en esa serie en relación a la tortura sistemática y a la esclavitud y demás alrededor de la cosificación y la mujer como un producto y los niños y las niñas como un producto también, spoiler alert a quienes no la hayan visto, perdonen, Claro. pasaba hoy. Yo dije, pero ¿de qué me hablas? Si eso pasa hoy. Entonces me parecía interesante pensando que, que el 3 de agosto pasado se cumplió un nuevo aniversario del genocidio del pueblo yazidí, un genocidio del que ya hemos hablado, y me pareció también importante que en un momento donde se está reconfigurando el Estado Islámico, apoyado por un lado por un montón de Estados-nación, pero también por la mirada que hacen a otro lado otros Estados-nación, me parece importante hablar de esto. Más allá de que la noticia sería que el Estado Islámico se está reorganizando bajo otra bandera y con otro nombre, pero no deja de ser el Estado Islámico, y grupos de estas características que se sostienen a lo largo del tiempo, porque evidentemente los intereses de algunos Estados-nación les conviene que se sostenga. Entonces me parecía importante traer a colación, que el Estado Islámico no solamente comete atentados y es un pueblo bárbaro y es un grupo terrorista bárbaro que corta cabezas, sino también eh, que cuando el Estado Islámico avanza desde Irak hacia Siria, una de las tantas cosas que hace es matar a todos los hombres, jóvenes, y adultos y ya de tercera edad, y esclavizar a todas las mujeres y a las niñas y niños, con la finalidad a las mujeres de, bueno, volverlas esclavas para la servidumbre por un lado, esclavas
sexuales por el otro, y también para la producción de hijes para reclutamiento de guerra, ¿no? Y a su vez a los niños y niñas en la misma línea. Por eso, de hecho, han salido un montón de informes, porque esos niños y niñas que fueron secuestrados entre el 2014 y el 2016, en diferentes momentos del avance del Estado Islámico, hoy por hoy están entre o sea, no adultos, no estamos hablando de niñas de entre 10, 12, 14 años, que están siendo formados justamente para formar parte del ejército en esta nueva ola que aparentemente está sucediendo, digamos, en Medio Oriente y con todo lo que eso implica. Y ahí se abren un montón de cuestiones, ¿no? Que hoy por hoy hay alrededor de 3.000 mujeres que todavía no se sabe cuál fue su destino y que están en situación de esclavitud, de servidumbre, etcétera, incluso en los campamentos donde están las familias del Estado Islámico, donde las mujeres, que sí están, más allá de que podemos discutir la línea fina, pero que sí están de acuerdo con lo que lleva adelante el Estado Islámico, son las que se encargan de que todo ese sistema de explotación, esclavitud, violencia, violación, etcétera, se siga sosteniendo. ¿Por qué? Porque justamente el que no piensa igual no tiene valor de ninguna índole, solo reproductivo, solo de servidumbre y solo de esclavitud. Y a su vez, y hacíamos una entrevista con gente de allá, porque, bueno, una gran problemática era que los niños y niñas que habían secuestrado en ese momento habían tenido todo una pérdida de identidad. Solo conocían, porque solo recordaban el Estado Islámico, niños que fueron secuestrados a los 5, 4, 3 o como bebés o que nacieron ya en cautiverio. Entonces había una pérdida de identidad, una pérdida de lengua madre, una pérdida de cultura, etcétera, pero a su vez no tienen la capacidad, digamos, de entender como lo que están viviendo desde un lugar negativo porque es con lo que han coexistido, ¿no? Más allá de que veremos ahí qué sucede cuando sean más grandes. Entonces, me parecía tremendo cómo todo el tiempo había escuchado que era un futuro distópico, que la cuenta de la criada era un futuro distópico, y yo decía, pero esto pasa hace un montón de tiempo acá, ¿no? O sea, no acá físicamente en nuestro país, pero está pasando en el mundo. Sí. La ablación de los genitales femeninos en el pueblo senegalés, que todavía no se ha eliminado. Buscaba datos, ¿no? En relación a la fuerza de trabajo. En Rusia hay 456 empleos prohibidos para las mujeres. Claro. Y en 18 países, incluido Irán, los esposos pueden prohibir a las mujeres que trabajen y obviamente no pueden manejar y solo pueden salir de sus domicilios acompañados de su líder de familia o de algún varón de la familia. En 18 países, hoy por hoy, en el mundo, 18 países, los hombres pueden decidir prohibirle a la mujer que trabaja. Y esto pasa hoy. Pasa hoy. En Argentina pasó la apropiación de niñas en la última dictadura militar, que es lo que acontece también en la serie. No es, Por supuesto, tiene una similitud tremenda con los procesos de dictaduras a nivel latinoamericano, y eso también está como muy presente. Por eso vuelvo a insistir, cuando vemos series, cuando vemos estas cosas que son supuestos futuros distópicos, nos frenemos a pensar 2 segundos si son futuros distópicos, porque así como nos horroriza ver eso y decimos, qué crueldad, 5 temporadas de crueldad, hoy por hoy, lo voy a hacer en un número pequeño, pero en realidad son muchas más, hay 3.000 mujeres yazidíes de las cuales todavía no se sabe su destino y que han sido víctimas de esclavitud sexual en los términos similares, podríamos decir, más o menos, que lo que muestra esta serie. Ni hablar lo que sucede en Afganistán, donde no pueden, no pueden estudiar, no pueden trabajar, solo se conservan algunos roles específicos, como que las mujeres que son enfermeras o las que limpian la casa, ¿no? Esto que veías, lo que se ve un poco en la serie según las castas, ¿no? Y que tienen que ver con determinadas cuestiones físicas y qué sé yo, pero que en definitiva son trabajos que son prohibidos para las mujeres y obviamente mucho mejores pagos. Me parece como importante traer a colación cómo cada vez vemos más series, entre comillas, de futuros distópicos que están hablando de migración, que están hablando de refugiados, y que plantean algo muy real, que es cuánto miran y no miran los grandes poderes en función de qué les sirve y qué no.
Y traigo esto justamente porque cuando hablamos de construcción de un discurso, cuando hablamos de cómo leer Medio Oriente o cómo leer el conflicto internacional en diferentes lugares, sobre todo en lugares tan lejanos, también tenemos que ver cómo se construye esa lectura en Occidente a través de estas cosas. Yo recuerdo un taller sobre esto, ¿no? La construcción de la noticia relacionada con Medio Oriente, y mostraban la verdadera presentación de la película de Aladino, cómo iba construyendo este sujeto de Medio Oriente sucio, ladrón, el que tenías que desconfiar, bla, bla, bla. Y eso es también parte de, incluso mostraban cuentos de niñas que hablaban, ¿no? De una figura del otro desde ese lugar, ni hablar del lugar en donde ponen a las mujeres en los libros de cuentos. Pero bueno, la verdad es que me parecía importante esto, recordar que el Estado Islámico se está reconfigurando, el Estado Islámico sigue vivo gracias a los países que lo apoyan económica y militarmente, y también gracias a los países que miran para otro lado, porque Europa se rasga las vestiduras con un discurso que en realidad en la práctica no lo lleva adelante porque no es tan grande el esfuerzo que realiza para evitar eso. De hecho, la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria está pidiendo hace muchísimo tiempo que se hagan cargo de la gran cantidad de personas que forman parte del Estado Islámico, que están en esta suerte de cárceles y campamentos, porque en los campamentos están las mujeres y las niñas, y en las cárceles están los hombres del Estado Islámico, porque eso está reconfigurándose, reorganizándose, y aquellos estados que se rasgan las vestiduras, a su vez no están haciendo nada para repatriar a sus ciudadanos y ciudadanas, porque esas personas que la administración está pidiendo que se haga cargo una corte internacional, en general, en su mayoría, son ciudadanos y ciudadanas de otros países, sobre todo europeos. Entonces, me parece importante que cuando vamos a engancharnos con una serie, también podamos recordar que eso que muestran como futuros distópicos muchas veces son cosas de la realidad, y ese tipo de series, más allá de que sean buenísimas, que tengan una fotografía zarpada y que nos encante y que nos enganchen y demás, están también, sí, puede ser por un lado pensando o diciéndonos o hincándonos qué cosas están bien y qué cosas están mal, pero en un punto también están invisibilizando que eso sucede en la vida real, que eso sucede actualmente. ¿Sí? No es una columna para hablar en contra de los cuentos de la criada, sino para que cuando veamos determinadas series, veamos si realmente son futuros distópicos. Cuando vemos determinadas películas, veamos si realmente son futuros distópicos, porque eso también es una manera de invisibilizar o de visibilizar qué sucede en otros momentos, qué sucede en este momento. Que cuando pasemos una serie podamos decir, che, mirá, esta serie está buenísima y habla de un montón de cosas que hoy suceden. Y que no naturalicemos el discurso de la industria del futuro distópico, algo que todavía no nos pasa, ¿no? Sí, nos pasa. Cada uno de los puntos que menciona esta serie, como muchas otras, pasa, y pasa hace mucho. Si no caemos en la frase, ha tenido muchas frases desafortunadas nuestro presidente actual, pero una de las tantas fue decir, no puedo creer que en el siglo XXI esté habiendo una guerra entre dos países. Yo dije, señor, ¿dónde vive? ¿No? Con otras frases desafortunadas que ya sabemos, pero esta fue como, porque en la otra podés hacerte el qué sé yo, pero esta es de un nivel de ignorancia, ¿no? Como, sí, pasa todo el tiempo y en un montón de lugares. Bueno, un poco jugar con esto es que empecemos a mirar de otra manera, no que no la veamos o que no la disfrutemos necesariamente, igual es difícil disfrutar una serie tan cruel, pero bueno, es muy buena, sino que podamos empezar a rascar un poquito más y ver qué hay detrás de eso y qué de esas cosas sí suceden. Digo, no estamos hablando de Un Mundo Feliz de Huxley, que cuando se escribió claramente no pasaban las cosas esas y estaban muy pero sí fueron sucediendo entre los 80, los 90 y los 2000, algunas cuestiones de ese libro, ¿no? Pensemos que se escribió en el año 1913, si mi memoria no me falla. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay una industria que trabaja este tipo de discursos, que los presenta de determinada manera, que está sobre todo traerlo a la realidad y decirles, el Estado Islámico se está reorganizando,
y si los estados-nación siguen mirando para otro lado o apoyándolos, como están haciendo en este momento, dentro de un año vamos a volver a tener un genocidio de alguna comunidad del norte de Siria, vamos a volver a tener muchos más atentados y vamos a estar nuevamente en una situación donde vamos a volver a hablar de mujeres esclavizadas, de niños y niñas secuestradas, y eso sí es una responsabilidad de los estados-nación que no están haciendo nada frente a eso, porque son los que en definitiva, aunque no nos guste, tienen la posibilidad estratégica y militar para resolverlo. Así es, Lucre, vuelta de tuerca, además para corrernos del pupocentrismo occidental más que necesario. Lucre, te agradecemos el análisis, esta vuelta de tuerca para poder adentrarnos en otro tipo de reflexiones. Y nos encontramos la semana que viene. Sí, nos encontramos la semana que viene y bueno, esto, ¿no? Siempre tratando de poder construir esto que sucede en otros lados, justamente desde donde vos lo mencionabas, no desde la mirada blanca occidental que llamamos muchas veces, sino también desde una mirada más pluri y más hermanada, digamos, ¿no? Y eso hace una diferencia desde todos los lugares que lo podamos hacer. Digo, todos podemos aportar con nuestro pequeño granito de arena, empezar a leer de otra manera y empezar a aportar también con nuestro granito de arena de no invisibilizar ciertas cosas en cosas tan básicas incluso como esto, ¿no? Como pensar que eso no sucede, porque sí sucede. Y como ese ejemplo hay un montón más, yo justo tomé ese porque me impactó un montón, básicamente cómo me habían vendido estos últimos 3 años esa serie y encontrarme cada capítulo, pero pensando, pero eso pasa en tal lado, pero eso pasa en tal lado, pero eso pasa en tal lado, ¿no? Como pensarlo en esos términos. Incluso en términos de el odio hacia la diversidad, los asesinatos por los crímenes de odio, incluso perpetrados del Estado. Pensemos en Bolsonaro en Brasil. No estamos tampoco tan lejos de ver algunas cosas. Bien, bueno, Lucre, muchas gracias por esta columna y nos escuchamos, nos encontramos la semana que viene con otra columna más de Medio Oriente en tu voz. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Escuchamos entonces a Lucrecia Fernández, como nos tiene bien acostumbradas a la columna de Medio Oriente. Enredando las mañanas.